Bienvenidos Fintegrammers a esta nueva entrega de Fintegram y este panel siempre ampliado. Si me amplía el panel, Matías, al tiro para que nuestros Fintegrammers vean este espacio de conversación con dos tremendos invitados. Gustavo Ananías, gerente general de Red Capital, ya todos los conocemos, son de la casa. Philippe Besançon, CEO de CFO Remoto. ¿Cómo están, Philippe? Gracias por aceptar la invitación a conversar. Nada, muchas gracias a usted, súper bien. Gustavo. Muchas gracias por la invitación. No, siempre excelente. Un placer ahí estar aquí conversando con ustedes. Después, nos encanta conversar y sobre todo el tema que vamos a conversar hoy día, que vamos a hablar sobre inclusión financiera de la PYME, los desafíos que tiene la PYME en este proceso, de verdad. Cómo le hace, digamos, la PYME y el que inicia también para conseguir financiamiento y cuáles son las alternativas disponibles y cuáles son, en el fondo, las tareas que tiene que asumir. Entonces, inmediatamente abro la discusión. Vamos con Philippe, porque creo que por acá debiese comenzar más o menos la historia, según yo, digamos, con el orden, el manejo de las finanzas, saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Cómo hace análisis de la información financiera de la PYME. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el tema de inclusión financiera de las PYME desde la perspectiva de, bueno, obvio, de las finanzas y todos los desafíos que tienen? Sí, mira, yo creo que de a poco se ha ido entendiendo de que la data financiera es clave para efectivamente poder acceder a financiamiento y en parte acceder a financiamiento es incluirse financieramente. O sea, creo que nosotros lo que hacemos justamente es tratar de poner en valor la data financiera de las empresas, no solamente para que puedan tomar mejores decisiones, sino que para que puedan también incluirse financieramente en el sistema. Creo que ahí Gustavo puede decir lo difícil que es para una PYME conseguir financiamiento, principalmente bancario. Diría que conseguir un crédito para una PYME es muy difícil. Y por eso existen también otras opciones, como una de ellas, por ejemplo, el factoring, en que obviamente Gustavo conoce mucho de eso y bastante más que yo, pero desde mi opinión, creo que las pymes para poder incluirse financieramente tienen que empezar a tratar mejor sus datos financieros. Históricamente han dependido de los contadores para eso. Los contadores muchas veces están enfocados en empresas más grandes y por lo tanto ellos se enfocan en la parte tributaria, en entregar estados financieros, pero hoy día la tecnología te abre el espacio para que el análisis financiero vaya mucho más allá de los estados financieros mensuales que te pueda entregar un contador. Hoy día tú puedes tener tus ventas en línea, las compras en línea, todo lo que recibe la compañía en términos de boletas de honorarios, terceros, la información de crédito, todo lo que tiene que ver con el riesgo que está tomando la PYME en términos de lo que es el mercado. Y eso, existen empresas que acumulan esa data. Nosotros un poco nos dedicamos a eso, a ayudar a las empresas a poder mirar esa data de otra manera y con el foco final de que puedan justamente financiarse en el mercado o por lo menos aumentar sus probabilidades de financiarse en el mercado, que personalmente creo que la data financiera es el punto de partida para eso. Después está como tú pitcháis tu negocio, para qué vas a usar la plata, etcétera, pero si no puedes mostrar buena data financiera creíble y de alguna manera validada, lo más probable es que no te puedas incluir financieramente en el sistema. Ahora también, Gustavo, y aquí te paso la pelota al tiro, hay un gap que se produce entre esa información que puede estar y muchas veces la incapacidad de los actores que financian de poder leer esa data. Me explico, o sea, me da la impresión de que a veces las grandes instituciones financieras, hablemos de los bancos, no son capaces realmente de recoger toda esa data, analizarla adecuadamente para luego ir con el financiamiento, y eso ha generado que se abra un espacio enorme para fintech, para que vengan a cubrir ese espacio de analizar a un montón de pymes que al final a veces no son un ticket gigante a la hora de otorgar un crédito o un tipo de financiamiento, sino que son menores y a lo mejor eso genera un poco atractivo. No sé, ¿cómo lo ves tú? De todas maneras, concuerdo 100% con lo que comentas y con lo que comentaba Philippe. O sea, hoy día la realidad es que las pymes muchas veces no entienden el lenguaje que habla la persona del banco, no entienden el lenguaje que le habla a su contador también, como comentaba Philippe, no entienden ese lenguaje. O sea, el dueño de la pyme sabe hacer su negocio, sabe
cómo manejar a la gente, cómo comprar los productos, comprar los proveedores, cómo venderlos, pero le hablan un lenguaje en la banca y los contadores que ellos nunca entienden. Y por eso plataformas tecnológicas como son las fintech le han ayudado mucho a aprender a manejarse en la terminología básica para que puedan hablar un lenguaje común, entender cuánto están vendiendo al mes. O sea, muchas pymes no saben cuánto venden al mes, aunque uno lo crea, porque saben Claro. cuánto venden a la hora, cuánto venden por producto, de repente saben cuánto venden al trimestre, dependiendo del negocio. Cada negocio es distinto, por lo tanto, cada uno maneja sus métricas. Pero tú no te cuánto venden al mes y empieza el cálculo porque no es un dato que tengan a la mano. Un dato tan simple como cuánto vende al mes, para que tengan una idea. Entonces, efectivamente, muchas pymes se ven bien complicadas cuando tienen que ir a solicitar financiamiento a la banca. Y de hecho yo me junto con muchas pymes, microempresarios y todo, y a muchos también les da lata ir porque les van a hacer preguntas que no saben cómo responder. O sea, ya es miedo. O sea, dicen, oye, y si voy y me pregunta, y oye, qué vergüenza me hacer cosas y una no especie de entender pudor, una vergüenza claro, genera. no entender qué me está hablando. Entonces, de ahí un poco lo que estamos comentando. O sea, es súper importante el rol que están jugando hoy día las fintech en ayudar a todas estas pymes y microempresas en la educación financiera, a manejar datos básicos de sus movimientos mensuales para que vayan mejor preparados a solicitar financiamiento y puedan defender también de mejor forma esa solicitud de financiamiento. Y en tu experiencia, Gustavo, sobre desde un punto de vista de los financistas, ¿dónde están los desafíos del financista? Porque el financista yo creo que puede darse cuenta de esa situación, pero pareciera a veces que es como, no tengo interés en realidad, y está dejando mucha plata también arriba de la mesa, digamos. Efectivamente, yo creo que el minuto que se den cuenta que ya no pueden seguir con el papel. O sea, es impresionante que hoy día para pedir un financiamiento, un crédito, te pidan a una pyme la carpeta tributaria y los balances. O sea, hoy día con la clave de impuesto interno, etcétera, se puede obtener toda esa información de forma mucho más rápida y no se perderá tiempo a la pyme. Si la pyme tampoco tiene tiempo para andar solicitando financiamiento. O sea, él se quiere quedar a su negocio. Y antes que existiéramos las fintech, este dueño de gerente de empresa, de pyme, microempresa, tenía que agarrar, imprimir los balances, imprimir la carpeta tributaria, ir con el maletín al banco. El banco le decía que no, tenía que ir a otro banco. ¿Cuánto te demoráis en ir para allá al banco a llevar los papeles? Claro, con la pandemia mejoró un poco porque ahora te piden los papeles escaneados por mail. Claro. Pero igual es juntar una cantidad de papeles que de Bueno, verdad... hay un mercado de consultores que como que básicamente hace esa vega, digamos, hoy día. O sea, llegamos a ese punto. Obviamente, si la pyme hoy día no le da, o sea, se quiere llegar a su negocio y no puede estar perdiendo un día entero en solicitar financiamiento. O sea, y eso hoy día lo puede hacer gracias a la tecnología en un clic. Filip, corrígeme si puedo estar equivocado, porque a propósito de estar trabajando con PYME en inclusión financiera, nos encontramos estuvimos analizando categorías de riesgo según la CMF y qué sé yo, y nos dimos cuenta de que los bancos, lo único que vacían hoy día cuando llega una pyme nueva o una empresa nueva, qué sé yo, la carpeta tributaria. Y la carpeta tributaria, yo tengo la sensación, corrígeme aquí, por eso te pregunto a ti, no da cuenta necesariamente de la realidad financiera de la empresa, digamos. Uh-huh. Da cuenta de cuánto impuesto paga, pero no da cuenta necesariamente de una realidad financiera, digamos. Por cierto que no, o sea, tiene una parte de la información, pero no tiene la información de alguna manera ajustada a la realidad del negocio. Por darte un ejemplo, empresas que comercializan, que son muchísimas, porque es un negocio que en general es relativamente fácil de desarrollar. Necesitáis un poco de plata para comprar el inventario inicial, tener buenos canales de venta y luego empezar a dar vuelta a la bicicleta para poder generar ventas. Y básicamente esos negocios en general están descalzados en las compras con las ventas, porque al final tienen que estoquearse, tienen ciertos lead time en el tiempo que piden los productos, que llega el producto, entonces no pueden estar comprando just in time con esta metodología que inventó Toyota, tienen que estar inventariándose. Entonces, si yo como banco miro la carpeta tributaria, voy a ver en un periodo específico probablemente mucho más compras de lo que realmente son los costos asociados a las ventas que pude lograr. Y por lo tanto, lo más probable es que tenga pérdidas si yo miro ventas versus compras y le meto las boletas de honorario y las remuneraciones, que son información que no está en la carpeta tributaria, por ejemplo, y que obviamente tenéis que ir a buscar a otro lado, como PreIRred.
o ya empezar a preguntar por los libros de remuneración a los contadores, etcétera. Entonces, sin duda que a muchos negocios no les favorece que los bancos de alguna manera no quieran evolucionar en la forma en la que evalúan a las empresas. Creo que ahí hay un problema en las áreas de riesgo de los bancos en cómo evalúan a estas empresas. También te piden el balance, por ejemplo, pero el balance, la pyme se acostumbró a pedirle al contador que lo maquillara. Oye, actívame esto para que efectivamente no aparezca como una pérdida, sino que aparezca como un activo. Por decir un ejemplo burdo, en el fondo, de que efectivamente, si tú como banco no estás metido realmente en el negocio de la pyme, no te vaya a poder dar cuenta o te va a salir muy caro. Creo que la gran ventaja que tienen las fintech sobre los bancos es que pueden evaluar a empresas por tickets mucho más chicos de forma mucho más rápida y eficiente que el banco, que tiene estas estructuras gigantescas y que finalmente siguen trabajando de una forma muy, muy anticuada. Y creo que si no cambian, lo más probable es que las fintech les van a terminar ganando la carrera. Y cambiar algo que ha sido históricamente, que los bancos han controlado el capital que fluye por el mercado y que de alguna manera definen cómo los países se terminan desarrollando. Creo que las fintech ahí tienen una responsabilidad también en... Inclusión financiera implica que más empresas puedan crecer más y por lo tanto que la economía del país pueda crecer más. Creo que es un efecto virtuoso gigantesco. ¿Qué dice usted sobre lo último que dijo? De todas maneras, o sea, acá yo creo que es fundamental pensar que las pymes son el motor de la economía. Acá las pymes son las que mueven más del 50% del empleo formal, bueno, informal también. Y en ese sentido, la única forma también de evitar la concentración económica es a poder apoyar las pymes para que vayan creciendo, para que haya mejor oferta de productos también para todos los usuarios. Y hoy día las pymes están bien complicadas. O sea, la situación país hoy día no lo lleva mucho. O sea, las tasas van subiendo, ¿no es cierto? Hemos subido esto como sí. Ayer subió la tasa, el otro día la tasa de la política monetaria. Hemos visto cómo también muchos fondos, bueno, los de la AFP y otros fondos que habían disponibles, que antes se utilizaban finalmente para prestárselo a las pymes, hoy día están mucho más escasos. Por lo tanto, para las pymes, hoy en día, acceder a financiamiento va a ser un tema complicado, no va a ser tema fácil. Entonces, yo creo que ahí es fundamental que todos como país trabajemos en buscar soluciones para poder apoyar a las pymes en los momentos que se vienen. Ahí estamos viendo Red Capital, la página, lo que están haciendo. Ustedes están trabajando en la conexión entre inversionistas, digamos, precisamente, y estas pymes que puedan requerir financiamiento. Quería llevarlo al tema de... A ver, los ítems de financiamiento, para decirlo a grosso modo, están en crecimiento, en activo fijo para crecer, ¿verdad? Y el otro el capital de trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son, a su juicio, para que ahí vamos poniendo las alternativas adecuadas de tipos de financiamiento? Porque a veces fue lo que ocurrió ahora con los FOGAPE, que en el fondo al final estábamos pidiendo tremendos créditos a los bancos, muy baratos, pero para financiar sueldos que no producían nada, digamos. Entonces, al final, en las cuentas de resultados, eso lo único que hace es que tu patrimonio termine siendo negativo, probablemente. Entonces, dado que aumenta tu pasivo de manera significativa y no lo ocupaste en comprar una máquina ni nada, sino que al final genera un activo, sino que... A menos que seas capaz de efectivamente dar vuelta al negocio gracias a ese financiamiento y poder generar utilidades gracias a ese financiamiento. Esa sería la única manera. Esa sería, claro. Pero lo que está pasando hoy día es que ni siquiera pueden pagar esa línea COVID. Claro. Incluso las que estaban al 3%, 3,5% creo nominal, si no me equivoco, que es prácticamente, o sea, era cero en esa época, hoy día es negativo. Claro. Ese financiamiento, no están pudiendo pagarlo. Entonces... Creo que finalmente ese es el problema. Yo siempre le digo a las pymes que son clientes y usuarios nuestros que tienen que ser inteligentes en poder mirar el futuro y entender si esos descalces que tienen de financiamiento son puntuales o son estructurales. Nunca vaya a poder financiar un descalce estructural con deuda de corto plazo, porque te va a pillar la máquina, no vaya a poder efectivamente generar el valor suficiente con la plata que te pasaron para poder luego pagar esa plata que te pasaron con los retornos que estáis generando a mediano y largo plazo por la plata que te pasaron. Pero sí, efectivamente, si tú tienes descalces puntuales o de corto plazo, como lo tienen estos comercializadores, hay muchas empresas que están descalzados en los plazos a los que le pagan a sus proveedores y lo que cobran a sus clientes,
principalmente empresas que venden B2B, que reciben plata 30, 60, incluso a veces hasta 90 días, porque esa ley de los 30 días en la práctica, No ocurre. hacerla enforceable, como dicen los gringos, es imposible prácticamente, incluso al Estado. Yo creo que el Estado ni siquiera está cumpliendo. Ahí sí efectivamente hay muchas alternativas y creo que ahí las fintech tienen mucho espacio en el fondo de poder rápidamente dar una solución a la pyme que tiene factura o que tiene órdenes de compra de estas grandes empresas y que tiene que de alguna manera financiar, porque con esa orden de compra es capaz de tiene que comprar los productos para poder cumplir con esa orden de compra. Al final ese es un descalce clave que ocurre en muchas empresas, y ahí opciones como el factoring, ver si te pasan una línea de capital de trabajo o si te financian una operación puntual de crédito. A ver, si tuviste pérdida el año pasado, ni un banco te va a prestar plata. Eso es así de simple. O sea, lo primero que te dicen cuando tú vayas a pedir plata a un banco es, a ver, muéstrame tu balance el año pasado, tiene pérdida. No. Exacto. Pérdida y patrimonio. Chao. Listo. Esa es la... O sea, pérdida, ok. ¿Me podéis avalar cuáles son los socios que están detrás? Empecemos a conversar. ¿Qué garantías me podéis dejar? Pero en general las pymes no tienen garantías, no tienen avales y necesitan plata. Creo que la estadística dice que viven con 30 días en promedio de vida. O sea, si no consiguen financiamiento en 30 días o no consiguen vender algo nuevo para poder generar ese retorno, quiebran básicamente. Entonces, Gustavo, tú que estás ahí en de las papas queman. ¿Qué es lo que han podido ver ustedes? ¿Para dónde va el financiamiento en general? A ver, yo creo que es súper importante, primero, es ver si la empresa efectivamente necesita financiamiento. Ya. Yo creo que es una pregunta que todas las pymes tienen que hacerse, y efectivamente cómo usar ese capital. Porque no es lo mismo un gasto, ¿no es cierto?, que una inversión como comentáis tú. Exacto. Que les va a generar un valor agregado en el futuro, le va a traer más venta. Entonces, yo creo que es súper importante esa responsabilidad, y ahí tenemos que trabajar todos como fintech y empresas tradicionales también, en educar a las empresas a cómo endeudarse. O sea, que seamos responsables en el sentido de endeudarme en lo que puedo pagar y endeudarme para generar mayor valor y para poder efectivamente poder vender un producto, como decían anteriormente. O sea, efectivamente, si me está llegando una orden de compra de un cliente importante que yo sé que le voy a poder cumplir y me falta capital para contratar a los trabajadores para poder cumplir la obra o para poder comprar las materias primas, es una deuda, se podría decir, sana, porque estoy invirtiendo en algo que me va a generar frutos futuros, ¿no es cierto? Lo mismo, si invierto, no sé, en comprarme alguna máquina que me va a aumentar la producción, o en más trabajadores para poder vender más, o estoquearme para épocas de Navidad porque sé que en Navidad voy a vender más, son deudas inteligentes, en el sentido que te van a generar mayor valor, mayores ventas. Entonces, yo creo que lo principal es eso. Ahora, los motivos en realidad son todos los que hemos hablado, ¿sí? Finalmente, cada negocio es muy distinto, o sea, desde un transportista, el almacén de barrio, el proveedor de la minería, el proveedor de mano de obra, se podría decir. Son todos negocios muy distintos y cada uno tiene necesidades de capital distintas, o por ejemplo, lo que es agroindustria. Agroindustria son cíclicos, o sea, ellos necesitan capital en 6 meses del año y los otros 6 meses tienen mucho capital. Entonces, cada negocio tiene sus particularidades, y también es un tema importante que la industria tradicional generalmente no entiende. Porque arman políticas como transversales para todo. Sí, es como una banca. Yo siempre tengo la sensación de que hay una banca única. Claro. Como que no está, y está segmentada por la capacidad, digamos, patrimonial solamente, pero que no está segmentada por... O sea, yo creo que nunca va a existir, ojalá que me equivoque, digamos, pero como una banca para la startup. Eso es imposible, porque siempre están con pérdidas, siempre están con... ¿Me entendido, no? O sea... Es imposible, pero porque no conozcan, no se meten en los modelos de negocio, básicamente. Es como, ahí hay un tema, digamos. Efectivamente, o sea, lo que hiciste tú es un caso clásico. O sea, nosotros como fintech lo vemos, o sea, para nosotros abrir cuenta corriente con patrimonio negativo, porque son empresas que estamos creciendo muy fuerte. Se comen todo para crecer. Nos miran y dicen, no, o sea, cero posibilidad. Y aunque tengáis las ventas arriba así en el techo, da lo mismo. Ayer hablaba con un amigo que es una máquina, es bien conocido en el mundo del emprendimiento, y me decía, me demoré menos en levantar plata con inversionistas, y levantó, no sé, $700,000, $1 millón, que en abrir una cuenta corriente en un banco. O sea, de hecho, no ha podido recibir la plata porque no tiene la cuenta corriente él. Entonces, creo que ahí hay un gran problema. Los bancos, históricamente, creo que han tenido... concentrado el mercado, y no tienen los incentivos para poder efectivamente arriesgar más y abrir las puertas. Bueno, también están regulados, eso es cierto,
La regulación marca un poco, sí es verdad, pero hay espacio igual. Hay espacio, o sea, finalmente si es que querés crecer hacia allá, capitalízate y podías ampliar tu espacio para poder prestar plata, digamos. Así funciona. Entonces lo que yo creo es que va a pasar, o sea, este fenómeno de la fintech es un fenómeno que recién está empezando y que de a poco, en la medida que los bancos les empieza a doler cómo están perdiendo participación de mercado, porque creo que hasta hoy día no les ha dolido, en el fondo, porque las fintech hoy día están yendo a buscar mercado que los bancos probablemente Es no marginal para el estaban banco yendo. todavía. No, efectivamente, vamos principalmente al cliente que nos atiende en la banca, así es Que nuestro no foco. llega, claro. Pero Exacto. yo sí creo que la banca, hace 5 años atrás, yo creo que nos miraban como un bicho raro. Yo creo que hoy día por lo menos están mirando, Saben, diciendo, oye, saben. efectivamente, para mí, hacer lo que están haciendo las fintech o estas startups, para no encasillarlo solo en el tema financiero, es algo muy complicado porque son monstruos grandes que tienen procesos súper complejos y se dan cuenta que, ojo, hay que estar mirando esto, tenemos que aprender o nos ponemos al día o vamos a quedar atrás. Y en ese sentido yo creo que, no sé cuándo, pero yo creo que se viene una ola de más alianzas, más colaboración entre la fintech y la industria financiera, para no encasillar los bancos, sino que toda la industria financiera tradicional. Yo creo yo creo que ya pasó ese punto de inflexión donde no nos veían y ahora se dan cuenta que sí es una realidad y que hay que cambiar y si no se hace digital, te hay que quedar atrás. O sea, yo creo que hay varios temas ahí, porque está el tema de, por un lado, efectivamente, se requiere, bueno, va a llegar un punto donde y ya está cerca, digamos, ya se ha avanzado mucho en el tema de la regulación a la fintech, por un lado, Sí. que es un tema que va a llegar. Pero también los bancos, pensando con los bancos como el granito en financiamiento, están dejando plata arriba de la mesa, que hoy día a lo mejor puede verse en la distancia como algo pequeño, marginal. En la fintech vamos viendo lo que están facturando y dice, bueno, el banco eso es poca plata, pero es una tendencia, digamos, es una tendencia marcada que va en crecimiento y también la capacidad de crédito en general de la pyme con las lógicas actuales está muy deteriorada, digamos. O sea, no, las lógicas de riesgo, como hablaba recién Felipe, cómo analizan el riesgo es un sistema que está absolutamente obsoleto. O sea no responde a la realidad. Un poco lo hablamos contigo en una conversación anterior, ¿verdad? Cuando conocíamos Conectagram, ¿eh? Pero eso era el pasado. Era muy infeliz en esa época. Ahora somos felices. Y ahí conversamos efectivamente que al final las tasas de incumplimiento en modelos como los que trabajan con Red Capital son incluso inferiores en la realidad de lo que ofrece la banca, digamos. Efectivamente, o sea, nosotros ya tenemos menos de 1% incobrable. O sea, hemos demostrado que todos esos clientes que no se atienden en la banca igual tienen buen comportamiento pago. Entonces, claro, es muy relevante, muy relevante. O sea, efectivamente, nosotros tampoco le damos financiamiento a todos, para que claro. O sea, nosotros también tenemos filtros, no podemos atender a todos los clientes y tal vez hay clientes que tampoco entendemos nosotros, que tal vez deberíamos lo financiar y no podemos. Y estamos constantemente trabajando en mejorar nuestros algoritmos, en meterle mucha más inteligencia artificial, cosa de poder predecir mejor todos estos modelos y poder llegar cada vez a más pymes y más emprendedores que necesitan financiamiento. Ese es el gran desafío que tenemos hoy día. O sea, cómo podemos ir mejorando nuestros modelos para poder llegar a más pymes de las que estamos llegando hoy en día. Philippe, aquí estamos viendo la CFO remoto. Orden, análisis, proyecciones, financiamiento como los grandes pilares del trabajo que ustedes hacen. ¿Se puede revertir una situación? Bueno, obviamente las ventas de la pyme, el asesor financiero no puede, no necesariamente no te puede ayudar a vender más, pero dejando eso de lado, o sea, controlar el tema de las pérdidas, cómo tomar decisiones financieras en torno a un contexto de pérdida y también en el contexto patrimonial, pensando que aún que la fintech está en crecimiento para poder atenderte aún en esos escenarios, ¿verdad? Llegar igual de todas maneras a las lógicas de la banca tradicional en el corto plazo. ¿Es posible revertir esa figura entendiendo los modelos? ¿Cuáles son los desafíos de la pyme en general? Para poder, en el fondo, torcer esa... Sí, depende de muchas cosas, yo creo. Me toca ver empresas que tienen pérdidas, pero que lograron financiarse con algún aumento de capital inicialmente y están tranquilos perdiendo plata y efectivamente ahí hay espacio para poder
potenciar las estructuras de ventas para que efectivamente con esas ventas futuras el día de mañana ya se deje de tener pérdidas y se revierta el tema. Con empresas que ya están perdiendo plata y que de alguna manera están comiéndose esa caja que tenían y que no necesariamente tienen el respaldo de inversionistas capitalistas detrás, porque hay los dos casos. Lo que nosotros hacemos básicamente es tratar de tomar la data y organizarla de una cierta forma para poder entender qué está pasando con el negocio en las distintas líneas y dónde son las perillas que tú podés efectivamente ajustar como dueño dentro de lo que son las distintas estructuras de tu empresa para poder eficientar cada una de esas líneas. Oye, estoy perdiendo plata porque mis márgenes de primera línea son muy bajos, porque quizás estoy vendiendo demasiado en ciertos canales que son menos rentables, o porque quizás tengo que acercarme a negociar con mis proveedores mejores políticas de precio, por ejemplo. Quizás estoy perdiendo plata porque los costos fijos que tengo detrás los estoy escalando muy poco y el nivel de ventas que tengo es demasiado chico para esa estructura de costos fijos que tengo. Y por lo tanto quizás tengo que repensar esa estructura de costos fijos, buscar quizás variabilizar una parte de esos costos fijos de tal forma de que se muevan en la misma línea que la venta y por lo tanto si vendo menos tengo menos costo y por lo tanto quizás con eso voy a tener menos pérdida. Quizás tengo estructuras de gastos que son muy grandes, quizás mi costo de adquisición está muy alto, quizás mis equipos están... son demasiado grandes para el nivel que están moviendo y tengo que empezar a reestructurar organizacionalmente a mi empresa. Hay formas y muchas veces eso implica quizás tener un negocio que es más pequeño, pero que es rentable. Finalmente, muchas veces esto de las finanzas tiene mucho que ver con psicología, es con buscar efectivamente lograr que ese dueño se saque de la cabeza ese concepto de que el negocio tiene que ser lo más grande posible, sino que quizás vale la pena dar una vuelta a tuerca, repensar esto y tener un negocio quizás un poco más chico, mejor estructurado y que luego podáis invertir para poder hacerlo crecer de una forma un poco más ordenada. Creo que hay muchas empresas que ven una oportunidad, crecen muy rápido, pero hay baches en el camino que como estaban mal financiados, 1 o 2 meses malos, chao. Te terminan dando vuelta y no tuviste tiempo para buscar el financiamiento adecuado porque fueron 1 o 2 meses. Y por eso uno de los pilares nuestros es justamente la proyección, porque al final uno tiene que ser capaz de anticipar lo que viene, uno se va a equivocar, eso es evidente, pero efectivamente hay una parte de los compromisos que ya son reales y que la empresa ya adquirió, y hay otra parte que tú efectivamente podías ajustar, que son proyecciones de lo que viene de alguna manera, y ahí tú sí tienes que empezar a entender cuáles son las perillas que debo o puedo mover y cuánto me demoro en mover esas perillas. Creo que eso es clave. Hay ciertas cosas que son más difíciles estructuralmente de cambiar en las empresas que otras y tengo que entender cuáles son esas cosas menos estructurales que quizás puedo ajustar mucho más rápido y empezar a dar vuelta al negocio más rápido. Perder menos plata es mejor que perder más plata, por decirlo de alguna manera. Claro. Y mientras más rápido empiece a perder menos plata, mejor. Claro. Entonces, es complejo manejar un negocio. A ver, ustedes dos son líderes de sus organizaciones, son los líderes de sus organizaciones. Y dígame, mire, yo tengo una opinión personal sobre la labor del líder en la organización. Yo, de lo que hemos escuchado aquí en constantes paneles, digamos, que hemos tenido aquí invitados, yo he llegado como a la conclusión de que pareciera que la labor fundamental del CEO es, 1, preocúpate de que siempre tengamos plata, básicamente, y 2, de la cultura organizacional. O sea, como que todos entiendan cómo trabajamos, ¿verdad? Y lo otro, que siempre haya plata. Pero a veces esas dos cosas no tienen nada que ver con lo que hace el negocio. Efectivamente, o sea, yo agregaría algo, o sea, la base acá que es la venta, porque eso es lo que Sí, alimenta claro, todo. sí, o sea, sí. teniendo la venta Sí, asegurada... si no vende nada, no hay nada que podamos hacer, eso lo entonces, sabemos. Teniendo Sí, la sí. venta asegurada, ahí te importa efectivamente las dos cosas, o sea, cómo está tu caja y cómo está la gente, que la gente esté motivada, que todos los colaboradores estén trabajando para que a la empresa le vaya mejor y evitando sin problemas, porque somos personas, entonces todos somos distintos, todos tenemos formas de ver la realidad muy distintas y tenemos sí un objetivo común, que a todos queremos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Entonces, concuerdo 100% contigo, o sea, son los dos temas claves para el éxito de una compañía. Y yo le agregaría un cuarto ahora. La tecnología. Bueno. Yo creo que hoy en día Ya. sin tecnología
te quedaste atrás. estar innovando. Hay que estar innovando. Hay que estar innovando, 100%. ¿verdad? Sí, yo pienso algo muy parecido a ustedes, la verdad no tengo mucho más que decir al respecto, pero sí creo que es muy importante el alineamiento de intereses o de incentivos, en el fondo, y esto tiene que ver con el tema de la organización, o sea, tener buenos líderes en los cuales yo como gerente general pueda descansar y en el fondo no querer hacer todo, porque creo que el gran error de muchas personas que están a la cabeza es que piensan que pueden hacer mejor que el resto Sí, porque son los que crearon la empresa Es la típica. Esa. hay que aprender a soltar y confiar, buscar el talento adecuado, creo que es demasiado importante y una vez que lo encontraste, efectivamente ser capaz de alinear los incentivos con esa gente para que la empresa vaya mejor. Finalmente alinear los incentivos con la empresa. Y eso quiere decir que la gente esté feliz, quiere decir que la gente sienta que gana lo justo en relación a lo que aporta, que tiene espacio para poder desarrollarse en otros ámbitos, no sentirse explotado, sino que sentirse parte de un equipo que va hacia algo común. Así que creo que eso es demasiado importante. Hoy día pasa un fenómeno increíble con el tema de las personas tech, y no sé si a ti te ha pasado, Gustavo, pero con la aparición de Corner Shop, de Notco, de Betterfly, de Home y todas estas fintech o tech que están levantando plata como locos, Fintual, pero súmale a eso Falabella y todas estas empresas que de alguna manera están tratando de meterse en el mundo de la tecnología de forma mucho más acelerada y agresiva, porque ellos sí tienen las espaldas para poder efectivamente para meterle. Ha subido el valoramiento de las personas con conocimientos tech y hoy día algo que me comentan los equipos de tecnología, no solamente de CFO, sino que de otras empresas es, hoy día consigues a un junior por el precio que conseguías antes a un senior en tecnología a nivel de backend, etc. Entonces, ¿qué pasa? Contratas a un junior por el mismo precio que contratabas a un senior antes, pero ese junior tiene que darle un tiempo para que efectivamente empiece a generar el valor que podría generar un senior. Y eso implica financiamiento, porque al final si me voy a demorar más en llegar al mismo punto que podría haber llegado y tengo que pagar la misma cantidad de plata, eso al final es un descalce que tengo que financiar de alguna manera y las empresas en general no tienen espacio para eso. Entonces efectivamente hoy día hay una contingencia en el mercado en que es aún más difícil para las pymes meter tecnología en sus empresas internamente. Y por eso que creo que es tan importante también que se logren digitalizar tercerizando ciertas herramientas, apoyándose en otras empresas que efectivamente tienen las espaldas para poder invertir en tecnología o que su negocio es ese, como Red Capital, por ejemplo, que finalmente invirtieran en tecnología para facilitarle el espacio al financiamiento a mi empresa, en el fondo. Y no requiere de que yo tenga una gran tecnología detrás para poder presentarme a alguien para buscar financiamiento. No tengo que inventar yo la rueda. Sí. Y con un SaaS, muchas veces a muy bajo costo, voy a hacer grandes transformaciones, digamos. Sí, impresionante. Efectivamente. No, y yo creo que también es súper importante el tema regulatorio, porque hablando un poco de lo que comenta Felipe, efectivamente hoy día los costos operacionales están más altos porque efectivamente los programadores o los técnicos están más caros, hay muchas cosas que también están más caras, y por lo tanto si ahora viene un proyecto de ley fintech, ¿no es cierto? Si ese proyecto de ley implica más costos operacionales, finalmente vamos a terminar coartando la innovación y yo creo que ese no es el camino. O sea, tenemos que preocuparnos mucho de cómo generamos más innovación en el país para que haya más competencia, para que haya más soluciones, para mejorarle también la vida a los usuarios. Sí, probablemente la ley fintech va a colocar algunas cortapisas, pues. De todas maneras, o sea, el solo hecho de que tenga que regularlo ya implica. Pero es distinto, sé que yo postulé algunos proyectos Corfo. Era impresionante. O sea, te obligaban a imprimir todos los papeles, las liquidaciones de sueldo, imprimir todas las carteras. O sea, uno que está quemando arbolitos como loco, y otro que la burocracia era terrible. Entonces, si vamos a tener que ser regulados, pero hagámoslo tecnológicamente, no me hagan llevarle papelitos a la oficina de la CMF, por favor. Entonces, oye, ¿cómo en el futuro, cómo se viene el corto plazo? Ya no subieron las tasas probablemente estaban diciendo que no iban a subir tanto, pero probablemente van a subir algo más de que a mayo, seguro. ¿Cómo ven ustedes el corto plazo y el mediano plazo? Cuando digo corto plazo me refiero
un año y mediano plazo, bueno, lo que es mediano plazo, pues, financieramente es de 1 a 5 años, ¿no? Por ahí va. Para la economía En general, sí, sí. yo creo que se viene duro. Yo creo que se viene duro. No, y en general, para esto, todo lo que veníamos hablando, en general para la inclusión, para todos estos desafíos. Yo creo que o sea, hay que ir en esa dirección. Creo que una de las maneras de poder compensar el impacto negativo que puede tener un alza de tasa, el impacto negativo que puede tener un alza en los costos de cara a las empresas más pequeñas, que son las que realmente sufren en estos tiempos, la tecnología es demasiado importante. Poder darle acceso a estas empresas a herramientas tecnológicas, a más valor en base al valor que genera la tecnología detrás, sin que ellos sean los que están invirtiendo en tecnología, creo que es demasiado importante, porque yo sí creo que la tecnología tiene la capacidad de poder masificar conocimientos. El conocimiento de cómo manejar un negocio financieramente, qué mirar, cómo explicarlo, creo que es algo que es totalmente masificable gracias a las tecnologías. Y creo que ahí tiene que haber un desarrollo grande en los próximos años para poder compensar años que se vienen más difíciles, porque te suben los costos y no es como subir los precios. O sea, no es pensar voy a mantener los márgenes porque voy a subir mis precios, porque la gente, que son muchas veces mis usuarios o mis consumidores, también tienen menos plata, también lo están pasando mal. Esa gente trabaja en estas empresas, esa gente recibe un sueldo, esa gente tiene más gastos mensualmente y por lo tanto cuenta con menos dinero para poder gastar en mis productos como pyme, y eso implica que un alza de precios probablemente va a hacer que me compren menos. Claro. Entonces, creo que los pasos hacia adelante tienen que ser con mucho foco en poder innovar, como decía Gustavo, y poder efectivamente lograr que las empresas, por más pequeñas que sean, puedan acceder al valor que genera la tecnología como a nivel más agregado en la economía, y no solamente por la capacidad interna que tienen ellos de financiar tecnología. Creo que es muy importante eso. Sí, yo concuerdo y creo que ahí también es muy importante la planificación. O sea, yo creo que las empresas hoy día tienen que pensar que tal vez sus ventas van a caer o sus márgenes van a bajar. Por lo tanto, es importante que estén pensando bien en qué se van a gastar la plata, como lo que comentaba Felipe también un tiempo atrás. O sea, vamos viendo cómo eficientamos nuestros costos, cómo nos preocupamos por asegurar la viabilidad del negocio en el futuro. Yo creo que eso es planificación. Y yo creo que hoy día es un minuto que cualquier líder de pyme, dueño, microempresario, tiene que estar pensando en que la situación también va a cambiar. Puede ser que no sea tan complicado, que efectivamente estas tasas de interés no frenen tanto la economía, que al final uno pueda salvar, pero hay que ponerse en el peor escenario. Claro. Y es decir, bueno, ¿cómo aguanto el peor escenario? ¿Qué pasa si efectivamente tengo costos más altos y tengo menos ventas? ¿Cómo puedo ajustarme? Y es importante empezar a hacerlo desde ahora, porque si lo hago 3 meses después, como decía Felipe, si tengo para un mes de venta, 3 meses después ya no me sirve. Claro. Entonces, y si voy a necesitar financiamiento, también es importante que lo sepa ahora, mientras antes, porque si voy a solicitar financiamiento en la banca, ya lo hablamos, o sea, te vas a demorar en conseguir el financiamiento. Y en las fintech tal vez puede ser más rápido, pero igual ya tengo que tener claro cómo lo voy a hacer, idealmente que ya empiece desde ahora. A ver, bueno, voy a necesitar financiamiento, ¿cómo lo hago? Y si no, si puedo sobrevivir ajustándome y veo que mis números me dan de alguna forma, háganlo. O si tengo que invertir, o lo que tenga que hacer, yo creo que un buen minuto ahora, que todavía creo que las ventas siguen bien, el país sigue creciendo, por lo tanto, es el minuto de, yo creo, sentarse a pensar antes de que sea demasiado tarde. Tremendos consejos, tremendo análisis. Don Philippe Besançon, de CFO Remoto. Don Gustavo Ananía, de Red Capital. Tremendo panel se mandaron, ¿ah? Muchas gracias, muchachos, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación, se pasaron. Feliz de poder apoyar lo que necesiten. No, gracias, Philippe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y nada. Ojalá nos inviten de nuevo porque hay harto de qué hablar. Siempre hay tema. Así que ya lo saben, amigos. Fintegram, valida tu negocio. Vamos, seguimos adelante. Chao.